Café y tú, oye, vale. Te pido una Coca-Cola, no sabía que querías. Ah, bueno, no pasa nada, ahora pido algo. ¿Y qué tal todo? ¿Dónde estás viviendo? Pues estoy viviendo por aquí cerquita en Sanz. ¿Ah, sí? Sí, es muy acogedor. Pues yo también estoy viviendo por aquí cerca. ¿Vives con alguien? Sí, vivo con mi novio. Ah, pues qué bien, me alegro mucho por ti. Gracias. Bueno, voy al lavabo un momento que me estoy viendo. Vale. Hola. Amy, perdona, ¿te conozco? ¿Te acuerdas del concierto de las Spice Girls del 98? Ah, Alberto. Sí, bueno, ahora soy Nuria. ¡Qué ilusión! ¿Cómo estaba a verte, tía? Tía, que me estoy mirando, ¿vale? Lo siento. ¿Recuerdas este sitio? El tiempo que ha pasado y parece que no haya cambiado nada. Dicen que está cambiado, cuando veas a Alberto lo vas a flipar. Hola, Bea. Ya veo que no me has reconocido en el lavabo. Bueno, pues Alberto se convirtió en Nuria. ¿Alberto? O sea, Nuria. Hola chicas, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Volver a encontrarte con personas que han formado parte de tu pasado supone encontrarte también con quien conoce tus secretos mejor guardados. Es curioso cómo llegamos a ser resistentes, cómo superamos las dificultades por grandes que sean, hasta llegar a esto, ver de nuevo a esta pandilla sentada en la misma mesa casi 10 años después, sonriendo, como si su pasado hubiera sido de lo más natural. Recuerdo a Ine con especial cariño, siempre sola, sin amigos, apartada del mundo. Necesitó que los demás la empujasen a salir de casa. La verdad es que no lo tuvo nada fácil. Con la crisis pasó una etapa dura y se vio obligada a renunciar a muchas cosas. Básicamente, a todo aquello que necesitaba una chica de su edad. Se evadía viendo la televisión, horas i hores cada dia. Perquè rep l'atenció primària del voltant total. Bé, Pero por suerte un día la pagó y para sorpresa de todos decidió salir a la calle y ponerse a cantar contra el gobierno y el sistema. En el metro, en las plazas, en pequeños locales, en cualquier lugar. Finalmente un tipo de estos, un productor,
se cruzó en su camino y le cambió la vida. La música se convirtió desde entonces en su forma de vida, su vía de escape y expresión. Luego Stallone, ese niño abstraído del mundo real por la fiebre consumista y su cuidado de la imagen a niveles enfermizos. Siempre se enfadaban con él por llegar tarde o por tener lo que esperar para que por fin decidiera el modelito que iba a llevar ese día. Su obsesión por mirarse al espejo también fue algo difícil de superar. A veces entraba al baño del bar solo para volver a peinarse y confirmar que todo estaba en su debido sitio. O Bea, ¡ja! Menuda Bea. Ya no es lo que era en sus años de adolescencia. Recuerdo como si fuera ayer, cómo tenía temorizado a todos los chicos y chicas del barrio. Por todos los sitios que pasaba, se respiraba miedo y siempre intentaban evitarla. Sí, así era Bea. En sus años gloriosos de meterse en líos, en más de una ocasión recurriría a mí. Venía a verme al bar para que la pudiera ayudar y salvarle de algunos follones en los que se metía. Sí, así era Bea. Y también estaba Nuria, un chico sin identidad, sin género, de esos que la adolescencia machaca por ser distinto al resto. Pero ahí nos tienes. Eine, una chica maja, abierta, contenta. Alon, un tipo normal y sencillo. O Nuria, que ha conseguido reafirmar su transexualidad y aceptarse como se siente. La vida nos enseña que no dejamos de construirnos, que no debemos arrojar la toalla porque somos capaces de llegar a ser la persona que decidamos ser. Mi personaje siempre ha estado acosando haciéndose el valiente, pero realmente, ¿quién es el valiente aquí, el agresor o el que denuncia? Vivir en una sociedad donde la diferencia molesta nos obliga a luchar durante una gran etapa para aceptarnos. Somos únicas, quiérete más. Una sociedad desigual que se rige por el dinero es una sociedad injusta. ¿Es más leal ser tú mismo o vivir una vida intentando ser aquello que dicen que seas? Atrévete, sé tú mismo.